Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 17 de su curso Elementos de Comercialización número 1. El día de hoy vamos a ver una parte muy importante dentro de las estrategias comerciales, que es la relacionada con el servicio y la satisfacción del cliente. Prácticamente en todas las sesiones anteriores hemos hablado del servicio, de la necesidad de satisfacer al cliente. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en aspectos específicos que van a permitir el retener a los clientes y, lo más importante, poder fidelizarlos. Vamos a ver cuáles son los objetivos, como siempre, de nuestra sesión, que cabe decir que en esta sesión veremos todo el tema 5, por lo cual trataremos de ser muy concisos, pero a la vez muy precisos en los términos que vamos a manejar, en la información que les voy a compartir y sobre todo tratar de que esta información sea lo más aplicable posible. El objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan todo aquello que necesitan los clientes para decidirse por el consumo de un determinado producto, además de un buen precio. Pareciera ser que hay quien únicamente se enfoca en ofrecer un buen precio para obtener un cliente. Bueno, además de un buen precio, el consumo del producto tiene que ser ofrecido de cierta manera para que incremente las expectativas del cliente de una manera real y, por otro lado, para que el cliente pueda decidirse por nuestro producto. Por otro lado, también conoceremos específicamente algunas de las maneras más eficaces para poder retener al cliente y para que él se convierta en un cliente fiel, tanto con el producto, como con la marca, como con la empresa. Cualquier negocio que no tenga la posibilidad de generar nuevos clientes, de que sus clientes permanezcan comprándole, de que sus clientes se vuelvan fieles, que sus clientes, al repetir en las compras, es un negocio que va a tender o a estabilizarse en el mejor de los casos, o va a tender a disminuir su porcentaje de mercado, su actuación, su actividad en el mercado, y puede tender a desaparecer. Entonces vamos a platicar cuáles son esos aspectos que, además del precio, son fundamentales para tener contento a un cliente, para que un cliente decida comprar nuestro producto. No toda la respuesta del mercado es en relación a la capacidad que tenga la empresa para ofrecer un precio atractivo. Van a existir mucho más condiciones que requiere el cliente, ¿sí?, que tienen que estar presentes, que tenemos que cuidar esas condiciones, ¿sí? Y esas condiciones van a determinar la permanencia del cliente y la fidelidad del mismo. Se las menciono en lista y posteriormente veremos cada una de ellas. La importancia de que existan para el cliente 2 o más proveedores, 3, 4 proveedores, que él tenga la capacidad de elegir. En nosotros estará la capacidad de atraerlo de una mejor manera. Número 2, que se les entregue a tiempo. Bueno, pues eso lo pedimos todos. Si a mí me están ofreciendo en los argumentos de venta una entrega a tiempo, que realmente se cumpla. Número 3, esta capacidad que tengamos de ayudar y de aconsejar al cliente para que realice compras que llamémosle complejas. Muchas veces las compras pueden ser sencillas, pero aún así requieren de la orientación, de la guía que tengamos nosotros la capacidad de darle al cliente para orientarlo. Número 4, que llegue a sus manos lo que compraron, tanto la cantidad como la calidad esperada y en el plazo que se les prometió. Número 5, que le demos la posibilidad a nuestro cliente de minimizar sus costos de inventario, en el caso de que este cliente nos compre de mayoreo y que él a la vez vaya a distribuir el producto. Incluso también darle, si aquí estamos hablando por cuestiones de inventario, a ese consumidor final también darle la posibilidad de minimizar costos en cuanto al almacenamiento del producto, en cuanto a la utilización, a desempacar el producto, si son productos que tengan que ser armados para ser usados, bueno, minimizarle sus costos de tiempo en este caso. Pero en general los costos de inventario son fundamentales por el hecho
de que cuando le vendemos a un distribuidor de mayoreo, él va a tratar de minimizar sus movimientos, el tiempo de almacenamiento, los desplazamientos dentro de su planta, etc. Número 6, que seamos un proveedor eficiente en nuestros procesos y financieramente solvente. El demostrarle al cliente que nuestros procesos son eficientes, que nos quedan claros, que hacemos todo lo posible porque paso a paso se lleven a cabo y se cumplan los procesos para la entrega del producto, es algo muy importante también, pero también hay que mostrarle al cliente que somos financieramente sólidos, que somos una empresa que no está escatimando en la aplicación de sus procesos para tender a ser eficientes. Y va de la mano, cuando una empresa es sólida, normalmente sus procesos van a operar de manera adecuada, sin dejar a un lado que pueda haber por ahí alguna complicación, algunas situaciones que no son previstas. Sin embargo, la solidez financiera de cualquier empresa se nota en la identidad corporativa, se nota en la manera que se desenvuelven los vendedores, en la manera como hablan del producto de la empresa, en suma en el involucramiento que tiene la gente con la que tiene contacto el comprador, y pues siempre eso le va a dar una seguridad, confianza al cliente en decidirse comprar nuestros productos. Otra situación obvia, les puede sonar reiterativa, pero es la amabilidad con la que se le atiende al cliente. También la velocidad con la que se le atiende y se le entregan los productos, ¿sí? Una acción rápida que se tenga de parte de quien le está ofreciendo el producto, en el ámbito de tanto de tomarle los pedidos como de responderle cualquier duda que tenga o de solucionarle cualquier problema, va a ser determinante para la imagen del proceso de comercialización, para la imagen propia del producto, de la marca y del negocio. Vamos a ver el primer punto, la existencia de dos o más proveedores. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Que cuando el cliente únicamente tiene una sola opción, pues esto va a ser una condición de riesgo, porque si esa sola opción en algún momento falla en alguna parte de su proceso de entrega con la calidad, o simple y sencillamente se retira del mercado, el comprador se va a meter en un gran problema. Entonces, el buscar otra alternativa le va a ser muy complicado, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que el comprador, y eso lo tenemos que tener en mente, que no somos los únicos, el comprador va a buscar alternativas para minimizar su riesgo, ¿sí? Actualmente, los mercados actuales le dan esa posibilidad al comprador, la diversidad de opciones que existen dan esa posibilidad, y por lo mismo hay que tener siempre presente y que siempre está latente el hecho de que por alguna razón que no le guste o que no le satisfaga al cliente, que no necesariamente se pueda convertir en un problema, puede hacer que el comprador, que el cliente voltee la vista hacia otro lado, ¿sí? El aceptar la oferta de menor precio sin analizar otro tipo de condiciones del producto y del servicio puede ocasionar incumplimientos por parte del proveedor. ¿A qué nos referimos con esto? Que también tenemos que estar conscientes de que el cliente, ¿sí?, por el hecho de tener la alternativa de otros proveedores, muchas veces se puede sentir seducido, llamémosle, por un precio mucho más atractivo que el que le estamos presentando. Sin embargo, eso puede demeritar el cumplimiento en los tiempos de entrega. Entonces hay que estar conscientes de eso, que puede suceder, y en un momento dado, en caso de que haya volteado la vista hacia otro proveedor, estar pendientes de que puede existir ese incumplimiento cuando por el precio fue la razón que nos dejó de comprar a nosotros. Entonces tenemos que tener la estrategia, digamos, abajo de la manga, si así lo quieren llamar, para poderle dar los argumentos suficientes al cliente que por el hecho de un precio más bajo se está yendo con otro. Tenemos que argumentarle que nosotros quizá no estamos en posibilidad de ofrecerle ese precio, pero sí estamos en posibilidad de mejorarle el servicio. El cliente tiene que estar consciente que un menor precio a veces
puede representar un incumplimiento en los tiempos de entrega. Otra de las cosas que pide, que necesita el cliente, es que se le entregue a tiempo. Y esto es prioritario ante todas las cosas que solicite el cliente a ser satisfechas. ¿Por qué? Pues esto es muy sencillo. Cuando el cliente ha demostrado interés por un producto es porque quiere satisfacer una necesidad, y normalmente es lo antes posible, sea para consumo propio, sea para regalar el producto. Si él ya va a invertir, va a abrir su cartera para invertir en un producto, él quiere disfrutarlo lo antes posible. No proceden estas situaciones en donde los tiempos de entrega son muy largos. Normalmente quien ya quiere deshacerse del dinero, pues no está sacrificando, decimos en economía, está sacrificando el valor del dinero por la satisfacción que le puede dar un bien. Entonces, si le estamos ofreciendo tiempos de entrega muy largos, y peor aún, si no le estamos cumpliendo con los tiempos de entrega que se le están prometiendo, pues va, simple y sencillamente, el cliente no quedará satisfecho, y puede ser determinante el hecho de que abandone el consumo de nuestro producto. Cuando nosotros tenemos la capacidad de entregar a tiempo, no vamos a tener que vender al precio más bajo. Es un argumento fuerte, como les comentaba. Entrega rápida cuesta más. Esto lo manejan mucho las empresas de paquetería y mensajería. Si alguna vez ustedes han mandado un producto por esa vía, ellos tienen una entrega normal, que es en algunos casos de 2 días, 3 días, una entrega rápida, que es al día siguiente, y una entrega express, que es dentro de las mismas horas hábiles del mismo día. Claro que lo sujetan a ciertas condiciones, hay que entregar el producto a una determinada hora, pero tienen esas opciones, y hay una diferencia considerablemente grande entre el precio de uno y el precio de otro. Es común en este tipo de empresas de servicio de mensajería. De hecho, siempre estas empresas de servicios de mensajería siempre son un referente muy atinado para explicar aspectos de servicio al cliente, de rapidez, de distribución eficiente. El punto número 3, la necesidad que tiene el cliente de que le ayudemos, de que lo aconsejemos para que realice compras complejas. A lo mejor para nosotros puede significar que la compra no es tan compleja, sin embargo para un cliente sí es complejo, ¿sí? Y muchas veces es curioso, pareciera que el cliente conoce y tiene la capacidad de hacer todo su procedimiento complejo para tomar la decisión de hacer una compra, y sin embargo no lo es así. Hay que partir del hecho que bajo cualquier circunstancia el cliente necesita información, necesita orientación. Claro, si nosotros nos damos cuenta que este cliente realmente conoce del producto, nos podemos encontrar con alguien que conozca quizá más del producto. Bueno, hay que detectar una situación de esa para que el cliente no perciba que queremos estar siempre por encima del conocimiento que él tiene. Efectivamente, en ese caso hay que ponerse en una posición de aprender del cliente, y es válido decir: usted está muy bien informado, creo que hasta sabe más que yo lo puedo ayudar en esto, pero creo que lo que usted sabe y lo que yo sé puede complementarse muy bien para que usted tome la mejor decisión. Se vale que como vendedor en algún momento aceptar que no conocen alguna información. Claro, procurar que no sea una información básica. Cuando nos enfrentamos con clientes ya que cuentan con una información muy especializada, es cuando llegan a surgir ese tipo de problemas. Hay que considerar que en este punto, en esta necesidad que tiene el cliente de que nosotros lo guiemos, le demos información, es donde realmente existe una oportunidad para venderle al cliente. Cuando nosotros detectamos que ese cliente necesita de nuestro apoyo, es donde existe la mayor oportunidad, porque él nos está mandando el mensaje de que le ayudemos. Y si nosotros tomamos una actitud positiva, gran disposición, y le mostramos conocimiento de lo que estamos haciendo, pues la probabilidad de venderle es mucho mayor. Y no hay que irnos con la finta de que algunas personas que son
clientes regulares, hacen compras regulares de ciertos productos, hacen varias compras y que constantemente están acostumbrados a tomar decisiones de compra y a llevar un proceso de compra, no siempre son tan conocedoras. Muchas veces puede responder esto a impulsos, puede responder a una adicción a las compras, alguna cuestión de consumismo, en fin, y siempre es necesario orientar al cliente, porque siempre va a haber algo que el cliente no sepa que nosotros se lo podemos decir, ¿sí? Si nosotros logramos percibirnos y asumirnos como verdaderos guías de un cliente que le interesa mayor orientación, mayor información para tomar su decisión, ¿sí? Esto nos va a situar en una posición ventajosa, en el buen sentido de la palabra, en el sentido competitivo de la palabra, y pues nos va a dar mucho mayores posibilidades con los clientes. Nunca negarle la ayuda, nunca negarle un consejo, siempre guiarlo por el camino que le pueda proporcionar la mayor confianza, la mayor seguridad en la decisión de adquirir algo. Mientras más caro es un producto, eso ya lo hemos visto, más compleja se va volviendo la decisión de compra. Mientras más involucramiento hay del producto con el día a día del comprador, con su consumo personal, con el de su familia, más involucramiento va a haber. Productos de belleza, productos medicinales, productos de alimentación que tienen que ver con una alimentación sana, implica un involucramiento muy fuerte del consumidor y él va a querer tener la mayor información posible del producto. Hay que estar abiertos a dárselas y nunca forzar ese proceso de venta, aunque hay un momento en el que ya se tiene que empujar la venta. Sin embargo, en un principio es una muy buena etapa que ni siquiera tiene una medición en cuanto a tiempo, en cuanto a minutos, en cuanto a horas o en cuanto a eventos. Hay que ir midiendo hasta dónde el cliente va solicitando más información. Nunca desesperarse como vendedor, nunca derrotarse y decir ya no quiso comprar. Hay productos que requieren de muchas visitas, productos de servicio, por ejemplo, los productos de capacitación, de formación, los que hemos estado en este ámbito requieren de varias visitas y varios esfuerzos de convencimiento hacia el cliente. Entonces, es muy importante que vea en ustedes el cliente alguien que le va a ayudar, alguien que le va a resolver algo. Y para podérselo resolver hay que tener los elementos para hacerlo, ¿sí? Y tener los elementos implica informarse, pero implica también lograr la empatía con el cliente. No solamente es información y como merolico estarle diciendo las características y los beneficios del producto. Muchas veces el cliente no requiere eso, requiere resolver una necesidad de momento y que nosotros le digamos cómo se puede resolver. Hay clientes incluso que lo que requieren es pasar un rato agradable y platicar con nosotros y el hecho de cómo les caigamos va a tener una alta ponderación en la decisión de compra. Por supuesto, si está fundamentado en un producto con calidad. ¿Qué más necesitan los clientes, además de un buen precio? Muchos vendedores todavía creen erróneamente que vender es ser exageradamente amistosos, ¿sí? Y peor aún, tratar de llegar o descubrir o tratar de manejar el precio máximo que estaría dispuesto a pagar el cliente, tratar de venderle al mayor precio. Todavía nos encontramos muchos personajes en la calle que tratan de hacer una labor de ese tipo, caer bien, exageradamente amistosos, exageradamente cordiales, aparentemente le generan confianza al cliente para poderle vender a un alto precio. Normalmente el objetivo de vendedores con un perfil de este tipo no es el de brindar información, no es el de ayudar al cliente. Su objetivo es vender el producto y llegar vendiendo el producto por delante, no llegar ofreciendo una solución, una satisfacción que pueda tener el cliente. Vender ante cualquier circunstancia
normalmente es el tipo de vendedores que sobreestiman las bondades del producto, que ofrecen más de lo que puede ofrecer el producto, y sí, terminan vendiendo, pero a la larga no van haciendo una base sólida de clientes, una base confiada en el producto, en el vendedor y en la empresa que está de por medio, ¿sí? Siempre esta dosis adicional de conocimiento valioso que le podamos dar al cliente, aunado con un servicio que se distinga, va a hacer que nuestro cliente nos respete como empresa, nos respete como vendedores, y lo va a convertir en un cliente real, leal, tanto hacia el producto como a la marca, como a la empresa. No esperemos que un cliente nos compre únicamente por lealtad, eso es muy importante. Aunque el objetivo final es que el cliente sea leal, no esperemos que este cliente, al momento de ser leal con nosotros, por ese solo hecho nos va a comprar. Cuando el cliente es leal con nosotros, estamos aún más obligados a que el cliente quede cada vez más satisfecho y que descubra en nuestro producto mayores bondades y que se dé cuenta de que nosotros, ¿sí?, aunque ya estamos logrando la lealtad del cliente, queremos que esta lealtad permanezca por mucho tiempo y queremos que nos siga recomendando. Cuando el cliente es leal con nosotros, tenemos que esmerarnos en ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, que la empresa sea más sólida financieramente, lo cual nos va a dar seguridad hasta ese mismo cliente. Y ese mismo cliente se va a convertir en nuestro aliado, se va a convertir en nuestro promotor y se va a convertir también en nuestro crítico número uno. Nunca hay que cerrarse a las críticas de clientes de este tipo. De vez en cuando hay que solicitarles una opinión de cómo estamos trabajando. Eso va a ser una opinión valiosísima para que nosotros siempre estemos abiertos tanto a la crítica como al cambio, pero el cambio para mejorar, ¿sí? Si nos mostramos ante el cliente como alguien que le puede ser útil, como alguien que conoce el producto, ¿sí?, siempre él va a estar atento a lo que le digamos. Cuando nosotros le ofrecemos cosas que no le son útiles, cosas irrelevantes, él se va a distraer con otra información que obtenga por ahí, o va a tratar de sacar sus propias conclusiones en torno al producto. Hay que tener el tino suficiente para hablarle, para ofrecerle cosas que verdaderamente le puedan servir y que él perciba como algo útil, que vea un significado en lo que se le está ofreciendo. Si nosotros distinguimos al cliente con conocimiento de lo que le estamos ofreciendo, con un servicio fuera de serie, a fin de cuentas le estamos mandando ese mensaje de que nuestro producto vale y que por nuestro producto hay que pagar una cantidad adicional. Ya les he puesto el ejemplo de las tiendas, de los grandes almacenes, los departamentos de ropa, cómo es la gran diferencia en el servicio entre aquellos que aparentemente dan más caro o mucho más caro y otros que no lo dan tanto. El servicio es diametralmente opuesto. Hay que dar un servicio personalizado, enfocado hacia las necesidades del cliente. Aquí pueden ver una fotografía, la puse deliberadamente, en donde aparentemente se ve ahí a un arquitecto que está mostrándole a un cliente, o al menos eso es lo que yo me imagino, ¿no? Pero ubicándonos en el contexto de la lámina, mostrándole, me quiero imaginar que es el proyecto de su casa, ¿sí? No hay nada más difícil que darle satisfacción a un cliente en cuanto a la casa que se le va a construir. Se los digo por conocimiento de causa, yo no soy arquitecto, pero en alguna ocasión que me tocó estar involucrado con el mercado de los bienes raíces, pues a veces había arquitectos de por medio
que le ofrecían al cliente construirle su casa en algún terreno que se les había vendido y demás. Y es muy, muy complicado llegar a un primer anteproyecto, a las primeras ideas, los primeros bocetos, porque es algo sumamente personalizado, es de las cosas más personalizadas, tenerle que construir su casa a un cliente. Es un servicio y un producto que se le va a dar complicado de vender. Y bueno, aquí estamos viendo cuando está el señor viendo ahí su proyecto. Ya no les cuento cuando al otro día llega, porque ese día no pudo ir su esposa, su pareja, porque las cosas pueden cambiar totalmente y ya algunos de los que tengan pareja o estén casados sabrán de qué les estoy hablando. De ambos lados, a lo mejor puede ir primero la esposa y posteriormente llegue el esposo y le tira abajo toda la idea que tenía. Ese es un ejemplo de un servicio, por eso lo quise poner sumamente personalizado. Pero una actitud de ese tipo de apertura no se va a enfadar el arquitecto, al contrario, va a dar más opciones, porque es quien está haciendo el negocio, ¿sí? Y es quien quiere vender. Entonces, esa misma actitud de apertura, de flexibilidad, de disposición, tenemos que tener ante cualquier cliente a quien le estemos vendiendo un producto. ¿Qué más necesitan los clientes? Aparte de un buen precio, que eso ya lo damos por descontado. Pues que el producto llegue a sus manos, que verdaderamente llegue a sus manos lo que compraron, ¿sí? El cliente va a requerir tener ese producto en el lugar más adecuado y recibirlo de una manera que no le signifique complicaciones. De nosotros va a depender como empresa de que no tenga él complicaciones. No es un problema del cliente, esto que quede muy claro. Ya muy pocos se pueden dar ese lujo de que quieres comprar mi producto, pues a ver cómo te lo llevas. Parte de la estrategia de venta es tenerle resuelto al cliente la entrega. Si no y lo vemos hasta en la comida rápida. ¿Quiénes son los que están vendiendo más? Los que le resuelven al cliente el hecho de que tenga rápido su comida sin que salga de su casa, por ejemplo. Hay un sector de la población que le gusta eso, que le lleven las cosas a su casa. Habemos otros que los que buscamos cuando vamos a comer algo y no prepararlo en la casa, pues es salir y ver más gente y conocer lugares nuevos. Bueno, sin embargo, también para esos que salen y quieren ver más gente, quieren resolver el hecho de que el producto, cuando están ya sentados en el restaurante, llegue de una o de otra manera como nos gusta que llegue, ¿sí? Habrá quien le guste sentarse en la mesa y ahí mismo le preparen todo en una plancha, habrá a quien le gusta que le preparen su carne en un anafre junto, habrá quien le gusta que ya se la lleven preparada, presentada, decorada, en fin. Sin embargo, hay que resolver el que le llegue a sus manos el producto como él está esperando que le llegue o como le han ofrecido o le han argumentado que le tiene que llegar. Es muy importante que contemos con la capacidad de proveer a nuestros distribuidores con productos o servicios en las condiciones que hemos prometido, tanto en calidad como en cantidad como en plazo, ¿sí? En cantidad, pues que llegue exactamente el número de se me ocurre accesorios para escritorio que le estoy pidiendo al Office Depot, que llegue el número de cremas para belleza que necesito para un tratamiento en el caso de las señoras, que llegue la cantidad que yo encargué que es para regalarle a alguien. Imagínense en qué problema me meto si yo elegí un regalo que tiene cierto número de unidades y le llega menos de lo que yo elegí a la persona con quien quiero quedar bien y le quiero regalar algo. Pues de entrada, la mala distribución, la mala logística que tuvo la empresa que me vendió el producto va a ser la responsable de que yo quede mal con una persona con quien lo único que yo quería hacer era quedar bien al regalarle algo. La calidad, bueno, pues eso se da por supuesto, ¿sí? Siempre el cliente es muy inteligente en la calidad que él espera y no podemos engañarlo.
A lo mejor lograremos engañarlo una vez, pero ya la siguiente vez, si es que nos vuelve a comprar, ¿sí? Ya no lo vamos a poder engañar. Y el plazo, pues el plazo que está esperando el cliente. Una persona, si nosotros no tenemos la capacidad de entregarle al siguiente día, bueno, hay que decírselo, ¿sí? A lo mejor podremos manejar otros argumentos para que el cliente, y si el producto lo da y la necesidad que tiene el cliente de cubrir, así lo acepta, podemos manejarle otros argumentos que nuestro tiempo de entrega es 1 o 2 días más, pero que le podemos ofrecer una calidad mucho mayor que la que le está ofreciendo la competencia, o que va a contar con un producto realmente enfocado a las necesidades que él esté esperando, cuando quizá por el hecho de tenerlo más rápido con la competencia no le estén ofreciendo este tipo de características. Al cliente también hay que darle la posibilidad de minimizar sus costos de inventario, ¿sí? Aquí vamos a ubicarnos con aquel cliente que es un cliente distribuidor, es un cliente que nos compra mayoreo, ¿sí? En donde él con mayor frecuencia va a pedir esto que se llama justo a tiempo, just in time en inglés, ¿sí? Es decir, que se le entregue en el tiempo prometido, para que él evite tener demasiadas existencias en su almacén. Él debe buscar un equilibrio, ¿sí? Pero ese equilibrio solamente se le puede dar la eficiencia en la distribución que nosotros tengamos. Porque si él ya sabe que él puede vender un producto y prometer su entrega en 3 días, porque sabe que si él en ese momento no lo tiene en su almacén, nosotros se lo vamos a poner rápido en su almacén y él ya puede tener esa seguridad. Entonces, por un lado, está él matando 2 pájaros de un tiro. Reduce costos de operación en el manejo de inventarios, satisface la necesidad de su cliente en un tiempo relativamente corto y nos beneficia también, y sabe que cuenta con un proveedor, que en este caso seríamos nosotros, que le va a dar la seguridad de entrega y de que el producto esté en su almacén. Estas situaciones son cada vez más factibles. ¿Por qué? Pues porque las bodegas, los metros cuadrados cada vez es más caro rentarlos y nunca ha sido costeable tener ahí inventarios parados que pueden deteriorarse y que pues simple y sencillamente no nos están significando una rotación. La rentabilidad se logra teniendo mayores ingresos, teniendo mejores márgenes, pero también teniendo una mayor velocidad. La velocidad es consecuencia, es una relación que existe entre mi volumen de ventas y los inventarios que yo estoy manteniendo y los activos, también activos físicos que tengo. Cuando yo logro una mayor velocidad de los inventarios, es que realmente eso se va a ver reflejado en mi rentabilidad. Esto a un cliente de mayoreo que busca minimizar costos, pues por supuesto que si lo logramos convencer y demostrar que le podemos entregar a tiempo, pues eso nos va a ubicar en una posición mucho más favorable ante la competencia. Todo cliente que busque ser eficiente en su proceso productivo va a tratar de minimizar costos en su inventario. No hay alguno que no lo quiera hacer. Para lograr entregas justo a tiempo, just in time, hay que darle más importancia al tiempo de entrega que al precio. Si realmente queremos ofrecer un just in time, pues no podemos sacrificar mucho el precio. Y no por el hecho de tomar una venta, de cerrar una venta, ofrezcamos just in time a un precio menor, porque no nos va a funcionar, ¿sí? El ofrecer justo a tiempo implica costos, ¿sí? Y verdaderamente no nos va a permitir dar un precio menor simplemente por el hecho de que nos vayan a comprar un gran volumen, ¿sí? Porque ahí puede peligrar nuestro flujo de efectivo. Un precio menor podría ser negociable, más no el incumplimiento en los tiempos, y menos en la manera de entregar el producto.
Punto número 6 que también necesitan los clientes es que seamos un proveedor eficiente en nuestros procesos y financieramente solventes. Evitar que un cliente espere más de lo que verdaderamente podemos ofrecerle, ¿sí? Intentar ofrecerle más al cliente de lo que espera, ¿sí? La inversión, siempre el cliente, cuando nosotros le ofrecemos más de lo que él está esperando, ese va a ser un argumento buenísimo para la confianza del cliente. Vamos a superar las expectativas que tiene el cliente, ¿sí? Siempre hay que estar preparados para invertir en tecnología avanzada y buscar siempre tener solidez financiera. El famoso flujo de efectivo. A veces es preferible no cerrar ciertas ventas que implica dar créditos muy amplios de 60, de 90 días. Es preferible no hacer ese tipo de ventas porque por otro lado nuestros proveedores nos van a estar presionando y eso nos va a llevar a tener que pedir financiamientos y el costo financiero también va a deteriorar nuestro flujo de efectivo. A veces es preferible tener un menor volumen de ventas, pero un mejor flujo de efectivo, que está entrando dinero, que estamos cobrando lo que estamos vendiendo. El tener esa solidez financiera, el tener el estar siempre abiertos a invertir en tecnología que eficiente nuestros procesos, que no siempre son equipo de cómputo. Muchas veces la tecnología es simplemente mejorar la distribución de la línea de producción, modificar el número de personas que tenemos, rolar las funciones en aras de la eficiencia. Todo eso es desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico no nada más implica comprar una máquina mucho más cara. Hay que hacer eficiente la máquina. Sí está directamente proporcional la relación entre una máquina más sofisticada y la productividad. Sin embargo, no siempre es así. Vamos, no siempre se es productivo invirtiendo en alta tecnología. Cuando nosotros le demostramos al cliente que estamos invirtiendo en el negocio, que somos sólidos financieramente, porque si no, no podríamos estar invirtiendo, ¿sí? Y que somos sólidos en cuanto a nuestro flujo de efectivo y a nuestro servicio, porque podemos invertir en una máquina, pero el dinero que utilicemos para invertir en ella lo estamos pidiendo prestado. Hay que demostrarle al cliente esa solidez y esto va a ser un fuerte argumento que le va a garantizar calidad y tiempos de entrega al cliente. Cualquier comprador inteligente que busque la eficiencia de su empresa se va a preocupar más por nuestra capacidad de cumplir con los plazos de entrega que por obtener los precios más bajos. Es decir, nosotros vamos a tener argumentos de venta para manejar un precio más alto. Además de que es importante que este comprador cuente con la certeza de que vamos a seguir en el mercado durante mucho tiempo. Y eso no se lo podemos ocultar, eso lo va a ver en la manera en que nosotros nos desenvolvamos ante él y le cumplamos. ¿Qué mejor muestra que cumplirle? Otra situación que piden los clientes es que pues, seamos amables, seamos rápidos, ¿sí? En cuanto a la aceptación de los pedidos. Cuando él nos hace un pedido, que rápido se lo tomemos, sin mayores titubeos, que no lo compliquemos mucho para que él tome la decisión de pedirnos cierta situación, que el proceso de registro de ese pedido sea rápido y no lo tengamos si es que es por teléfono en la línea, si es a través del internet, que no le represente estar corrigiendo y regresando, que sea una acción rápida el hecho de tomarle los pedidos, pero también que tengamos una reacción rápida en cuanto a cualquier duda que él tuviera. ¿Sí? Cualquier duda sobre el producto, sobre el servicio, sobre la distribución, inmediatamente tenerle la respuesta, no dejar respuestas en el aire. Y si en algún momento no sabemos la respuesta y nos requiere investigar o preguntar, decírselo claramente al cliente y no inventarle un plazo de entrega que no corresponda. Y más aún cuando ya nos compró el cliente
y el producto presentó alguna complicación o en sus características, algún defecto o en el propio proceso de entrega, tener una respuesta inmediata para solucionarle el problema que él tuviera con el producto. El cliente sabe que contar con nosotros antes, durante o después de la venta para responderle a cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga sobre el producto, sobre el servicio, sobre la empresa, sobre el surtido a futuro, sobre próximos productos. Un cliente que se le da toda esa información, cuidando no saturarlo, por supuesto, que sea una información útil para él en ese momento. Un cliente que le damos eso, nos va a seguir comprando. Vamos a lograr que sea un cliente fiel. Y precisamente de la retención y de la fidelización del cliente vamos a hablar ahora, ¿sí? Lo importante es ofrecerle al cliente, bajo cualquier esquema o canal de comercialización, de distribución, es que el cliente con nosotros sienta una experiencia diferente, sienta una emoción al comprar un determinado producto o recibir un determinado servicio, ¿sí? Y esto va a incrementar no solamente su satisfacción, sino que va a sentar las bases para que se convierta en un cliente fiel. Cuando este cliente siente una experiencia única al tratar con nosotros, al comprar nuestro producto y más aún al consumirlo, ¿sí? Esto va a significar una reacción muy especial del cliente. A esto se le llama trabajar sobre la experiencia del cliente. Que el cliente sienta una experiencia que nunca ha sentido al entrar a nuestra negociación, al comer en nuestro restaurante, al hospedarse en nuestro hotel, al recibir el producto que lo va a hacer, o la máquina que lo va a hacer más eficiente en su proceso productivo. Y esto es debido, ¿sí?, el que el cliente sienta una experiencia única cuando le ofrecemos algo y nos estamos esmerando en ofrecerle algo, es que es debido a que el cliente siempre va a ser fiel a algo que ama, desarrolla amor hacia un determinado producto, hacia un determinado lugar. Y también es consecuencia de que nos estamos esmerando en el trato del cliente y que estamos pensando nosotros como vendedores que estamos tratando a ese cliente de la manera en que a nosotros nos gustaría que nos trataran. Esto hay que cuidarlo hasta el más mínimo, en el más mínimo detalle. En los pequeños detalles, ¿sí?, es en donde se ve el servicio de excelencia. En el negocio del hospedaje, en el negocio de los restaurantes, es donde los pequeños detalles marcan la diferencia entre un lugar y otro, y donde efectivamente le permiten a un lugar poder ofrecer precios más altos que otro. La puesta en marcha de acciones de manera sistemática, tanto de la medición de la satisfacción del cliente, que tiendan a escuchar al cliente, o de acciones sistemáticas que tiendan a ofrecerle un mejor servicio al cliente, siempre nos representará los mayores beneficios. Nunca hay que escatimar en eso. Nunca va a ser inútil el esfuerzo, el dinero, el tiempo que se destine a tanto medir la satisfacción del cliente como, de acuerdo a los resultados de esa medición, hacer los cambios necesarios para darle un mejor servicio. Y aún que el cliente nos diga que está recibiendo un buen servicio, hay que esmerarse en darle un servicio mucho mejor. Aquí les voy a compartir algunos porcentajes de los que pues siempre en el proceso de comercialización se habla y que nos dan una idea muy clara de lo que sucede cuando un cliente no se le atiende de la manera adecuada. Se dice que el 70% de los clientes que recibieron una mala atención no se queja, y que de estos que no se quejan,
pues casi la mayoría, el 90%, pues simple y sencillamente no regresa al negocio. Se va, consume otra marca, consume otro producto. Pero aquí hay un dato relevante. De este 70% de clientes, de estos que recibieron un mal servicio, el 63%, casi el 90% de ellos, le comenta su mala experiencia, por lo menos a 10 personas cercanas. ¿Y saben qué es lo lamentable de esta situación? Que cuando sucede una cosa de esas, el último que se da cuenta o el que nunca se da cuenta, somos nosotros mismos. Porque el cliente no se quejó ante nosotros. A veces ni siquiera nos dimos cuenta que le dimos un mal servicio. El cliente tomó la decisión de no volver, ¿sí?, de comentárselo a 10 personas mínimo, al menos a 10 personas más, y nosotros está viendo una mala propaganda de nuestro negocio y de nuestro producto allá afuera, de la cual nosotros no estamos enterados. Entonces, es fundamental siempre estar tomando el pulso y la satisfacción del cliente, ¿sí?, para bien o para mal. Algunas otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para retener al cliente. La mayoría de las empresas o de los negocios suelen dedicarle mucho más tiempo a la captación de nuevos clientes que a retener a los clientes. Cuando realmente lo segundo es más importante, enfocar esfuerzos hacia quienes ya nos están comprando, quienes ya demostraron tener o satisfacer una necesidad con nuestros productos y que han decidido consumirlos porque pues les gustan, ¿sí? ¿Por qué no seguirse esmerando en que esos clientes, por un lado, continúen comprando el producto, puedan comprar nuevos productos que saquemos al mercado, tomar el punto de vista de ellos para hacer mejoras en los productos que él ya está consumiendo, o incluso tomar el punto de vista de ellos para sacar nuevos productos al mercado que satisfagan las necesidades, ¿sí? Cuando logramos esto, entonces sí, en segundo lugar, vamos en búsqueda de nuevos clientes, pero no ir en búsqueda de nuevos clientes cuando estos clientes que tienen una aparente satisfacción ahí están, pero no están teniendo expectativas por encima de las que tienen en este momento. Lograr que esos clientes que ya nos compran aún sigan teniendo expectativas por encima, mucho mayores expectativas con el producto que ya consumen o con nuevos, eso es maravilloso, es una base muy sólida, ¿sí? Y nos va a requerir algo muy importante, una inversión mucho menor que la que hagamos en buscar nuevos clientes, buscar nuevos mercados. Es obvio, nosotros ya tenemos a un cierto cliente ahí cautivo que, claro, hay que alimentar esa relación y hay que alimentar esa satisfacción. Tenemos que asegurarnos que ningún cliente se nos esté escapando por falta de atención, ¿sí? En todo momento preguntarle si lo atendieron bien, en la propia expresión que tenga el cliente al momento de contestarnos, nos vamos a dar cuenta si efectivamente nos está diciendo que lo atendieron bien. No podemos darnos ese lujo de que un cliente, como está aquí el de la fotografía, ¿sí?, prácticamente, digamos que colgado de 2 líneas telefónicas porque no le hacen caso de una reclamación que está haciendo. No podemos llegar hasta ese momento con el cliente, no hay que permitir. Claro, si llega a ese momento, aún si llega, hay que capitalizar esa situación y bueno, eso implicaría que cuando ya el cliente esté en una situación de desagrado tal, pues tenemos que esmerarnos, tenemos que duplicar los esfuerzos para que, en primer lugar, le bajemos a su enojo y en segundo lugar, retomar la confianza y en tercer lugar,
que quede satisfecho. Cualquier táctica que nosotros pongamos en marcha para brindar un servicio que se distinga dependerá de la total disposición, capacidad e involucramiento del personal de ventas, que tiene el contacto directo con los clientes y posteriormente que permee a toda la organización, a todos los involucrados de manera directa con el proceso de comercialización. Involucrar al cliente es uno de los aspectos más eficaces del proceso de venta, ¿sí? Sin embargo, es uno de los menos conocidos y de los menos utilizados. Entonces, es importante esmerarse en involucrar al cliente porque eso nos va a marcar una diferencia con la competencia. Aún hay mucha gente que no tiene conciencia de la necesidad de involucrar al cliente. Para despertar el interés del cliente en la compra, va a ser necesario dialogar con él, ¿sí? Este diálogo se va a dar con el objeto de que él pueda tener toda la información de manera sencilla, de manera atractiva, de manera útil, ¿sí? Demostrarle que tenemos un deseo genuino de querer resolverle su necesidad y lograr su satisfacción. Y por último, nada más decirles que con una buena atención, la satisfacción del cliente estará asegurada, lo que nos permitirá retenerlo para que a fin de cuentas, ¿sí?, se convierta en un consumidor fiel de nuestros productos. El retenerlo todavía no implica fidelidad, ¿sí? La fidelidad implica recurrencia, implica niveles de satisfacción mucho mayores, implica un involucramiento mucho mayor del cliente con el producto y con la empresa. Hasta aquí sería nuestra sesión relacionada con el servicio y la satisfacción del cliente. Ya es de las últimas sesiones que vamos a tener en este curso, por eso quise darle especial enfoque al final y yo espero que todos estos conceptos los comiencen a aplicar pues ya en el contexto que ustedes se encuentren y si no ya, pues que por ahí tomen nota para aplicarlos lo más pronto posible. Fue un placer, como siempre, haber compartido todas estas ideas con ustedes. Nos vemos en la próxima.